allá. Sí. Qué ganas de verle. Hola, Ramón. Creo que ya está ahora. Ya tenemos por aquí, Ramón. Hola, Ramón. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Joder, qué bueno vernos de nuevo. Con muchas ganas, sí, la verdad es que sí, que hace tiempo que no nos veíamos. Con la de Joder, cosillas ya que hemos ves. compartido y se nos ha fastidiado todo Y de en este eventos y de último año. todo, Ay, madre mía. sí. Y ya no podemos. Pues era raro, ¿no? No encontrarte al profe Ramón en algún evento presencial de tecnología, educación, etcétera. Ya se hacía raro, ¿no? No vernos por allí. Bueno, Pues así sí. habéis descansado también un poquito de mí, ¿eh? Bueno. Nada, con todo lo que se aprende de profes como vosotros, da gusto conectar siempre. Así que nada, gracias. Darte las gracias por pasar este ratito con nosotros en nuestro pequeño canal, en nuestra pequeña casa, ¿no? Que ya esto ya de la tecnología es como tu segunda casa casi. Sí, bueno, los docentes estamos ya que nos hemos puesto las pilas. Que no quería también. ¡Jo, ya te digo! Ha sido a la fuerza, pero al final... Rápido. Madre mía. Sí. Bueno, Ramón, pues nada, como decíamos, darte las gracias. Luego te preguntaremos también hace poquito también en el canal de Ángels, que también es otra profe que se ha animado a hacer cositas en Twitch, así que nada, esto ya para ti, como aprendes, yo sé que aprendes rápido de todo, ya venías con todo estudiado y vamos, te ha costado cero y nada conectar con nosotros. Bueno, es el camino. Además, yo cuando, como habéis mencionado a Angels, yo creo que al final el camino es este, ¿no? Muchos de nuestros alumnos están metidos ya en este tipo de canales de comunicación y poder llegar por aquí a otros docentes, incluso a nuestros propios alumnos, creo que es una gran herramienta. Así que adelante, yo aquí estoy, a lo que queráis. Pero bueno. Genial. No, pues así da gusto, ¿no? La verdad que todos los profes que vienen por aquí nos lo ponéis muy fácil, que como veis esto con un café, con un poquito de agua, ya verás que va a ser súper ameno y nada, para empezar un poco, pues seguramente habrá pocos, pero para aquellos profes que no te conozcan un poco, ¿quién es el profe Ramón? Que ya hablábamos del profe Ramón porque ya es un reconocido, ¿no? Un profe ya un poquito más reconocido por el profe Ramón. Cuéntanos un poquito. Pues simplemente eso, soy maestro, yo soy maestro. Y maestro de escuela, que es lo que a mí me gusta. Me llaman profe porque la primera vez que entré a trabajar, hace ya 20 años, que esto hace poco lo recordaba, hace 20 años que empecé en este mundillo, madre mía. 20 años. Sí, y aquí en Sevilla, porque tuve la suerte de empezar también en un cole aquí en Sevilla, y aquí en Sevilla son muy de decir profe, aquí lo de maestro no se lleva. En otros sitios sí se dice maestro, pero aquí se dice profe. Entonces, bueno, el primer día que entré en clase me llamaron profe. Profe, ¿cómo te llamas? Ramón. Pues profe Ramón. Y ya está, se me quedó, me encantó. Y ese soy yo, profe Ramón, un maestro enamorado de su profesión porque me encanta, me apasiona y quiero por lo menos pues aportar mi pequeño granito de arena y nada, comparto, más que nada comparto reflexiones porque al final cuando te das un paseíto por redes sociales ves que hay tantos compañeros y compañeras que comparten un material tan buenísimo, comparten tantas cosas que yo, bueno, pues voy a sumarme, a aportar mi granito de arena y nada, ya está. Pero maestro de escuela y punto, que es lo que me apasiona. Todo lo demás son adornos. Yo soy maestro. Adornos, ¿no? Muy bien. Yo creo que... Además, como dices tú, tu hashtag, ¿no? El de yo soy maestro, siempre que pones cualquier reflexión va acompañada de ese hashtag. Y has hablado de que compartes experiencias y la verdad que a nosotros nos gusta mucho pues, ver cuando tenéis un blog, cuando tenéis un canal de YouTube. Hemos visto que durante el COVID en tu blog has puesto un montón de actividades. ¿Podrías contar alguna de cómo has trabajado con tus alumnos? Porque esto también puede servir de ejemplo para todos. Pues mira, yo recuerdo perfectamente además el día 12 de marzo, fue cuando supimos que nos veníamos para casa. Y fue un viernes raro en el cole porque yo soy de los tontos que pensaba que esto iban a ser 2 semanas y poco más. Y entonces, Sí. bueno, me fui confiado de que en 2 semanitas o 3 volvíamos a estar allí, esto habría pasado.
Y bueno, después te vas dando cuenta que no eran 2 semanas, ¿no? Y cuando ya fui realmente consciente de que esto iba para largo y de que esto era tan terriblemente duro y difícil como está siendo, pues intenté, no sé, a mi alumnado que estaba en casa, intenté pues proponerles algo un poquito diferente. Entonces, como tenía la suerte de que combinaba dos asignaturas que a mí me apasionan, como son la educación física y la cultura y práctica digital, que aquí tenemos la suerte de tener esa asignatura en sexto de primaria, pues combiné ambas asignaturas con otras que también daba, ¿no? En mi clase, como ciencias de la naturaleza, lengua. Entonces, hice un cóctel con todo eso y preparé un proyecto que creo que, no sé, yo creo que nos ayudó muchísimo porque a ellos les ayudó a concienciarse, a tomar conciencia de todo lo que teníamos encima, pero de una manera bastante lúdica, bastante entretenida. Y al final nos pegamos todo el último trimestre trabajando con ese proyecto, mezclando un montón de asignaturas. Fue algo muy práctico, muy chulo. Sé que se lo pasaron muy bien, buscamos incluso actividades en las que compartían en familia y sé que la acogida fue buena y después, bueno, pues te llegaba el feedback, ¿no? Tanto de los niños como de las familias que les había venido incluso bien Súper. para aislarse un poquito, ¿no? De todo esto que tiran encima, para desconectar, para tener actividades diferentes en casa relacionadas con el cole, pero también con otras muchas cosas. Yo creo que no sé, esto nos ayudó a todos y a mí como profe también me supuso pues una liberación. Fue mucho trabajo porque al final cada uno, el producto final era como un pequeño diario que habían ido haciendo durante el proyecto y reflejado en un PowerPoint online, algo muy sencillito, pero que a ellos les supo genial. Y después de 3 meses trabajando así, al final para ellos ha quedado un recuerdo genial. Hay fotos, hay vídeos, hay audios, hay trabajo cooperativo cada uno en su casa con otros compañeros, que está todo guardado cada uno en su PowerPoint y la verdad es que les ha quedado un álbum Qué del chulo. proyecto muy bonito, pero además un recuerdo de una época de su vida que ha sido muy dura, que ha sido muy difícil Mira. y sin embargo guardan un recuerdo bonito de todo eso y a mí, pues yo es con lo que me quedo y la verdad es que fue una delicia poder hacerlo. Sí, yo creo, Ramón, ahí una de las preguntas o de las líneas por las que queríamos indagar son esos proyectos o aquel proyecto que más, con más emoción recuerdes o con más cariño recuerdes. Yo creo que este sería a lo mejor uno de los más bonitos, a lo mejor, ¿no? Que hayas hecho a lo largo de tu experiencia como maestro, o igual hay otro también que quieras compartir, porque queríamos reflexionar un poco sobre aquellos proyectos que sabemos que es una pregunta difícil, porque como maestro al final nos da tiempo a hacer un montón de proyectos, pero a lo mejor o a lo mejor otra parte, muchos otros maestros nos comentaban, pues algunos donde hayan conectado especialmente con algún alumno o con algún otro alumno a lo mejor que le haya sido más difícil conectar a lo largo del curso, pues ese proyecto, ¿no? Que a lo mejor más destaques o con más especial ilusión recuerdes o un poquito Sí, eso. sí que bueno, la verdad es que proyectos tengo muchísimos y cada uno tiene un recuerdo muy especial porque los proyectos llegan de una necesidad, ¿no? Los proyectos llegan de una necesidad que tiene el alumnado y de una realidad en la que vive, un contexto en el que están ellos y cada uno me recuerda a ese grupo de alumnos con el que lo hice, ¿no? Pero sí es verdad que este que hicimos en plena pandemia, en pleno confinamiento duro, todavía me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo Total, total. porque me trae unos recuerdos brutales. Yo me emocionaba viendo algunas de las cosas que me iban mandando porque hacían retos semanales, hacían retos diarios, iban consiguiendo puntos, iban subiendo de nivel. O sea, fue un proyecto muy chulo y me mandaban cosas casi a diario y fue mucho curro, pero yo es que me emocionaba viendo las cosas y viéndolos a ellos y lo bien que se lo pasaban y todo lo que iban aprendiendo y eso era señal de que también desconectaban de lo que pasaba. O sea que Ya. este ha supuesto algo muy grande para mí a nivel personal también. Pero hay uno que Sí. guardo con mucho cariño, con mucho cariño, porque además de que me ayudó en un momento dado en una clase que me lo estaba poniendo un poco difícil y sacó mi lado más friki. Yo creo que se juntó todo. Y, y fue Tenemos también un hace... apartado para preguntarte cosas de friki, ¿eh? No te preocupes. Vale, Eso pues ahora lo vamos a hacemos. tope. Vamos a tope. Pues
Recuerdo uno que hicimos que hace 3 cursos ya, que titulamos Las gemas del infinito están en nuestra clase. Ah, ese, buenísimo, ese. buenísimo. Ese tengo un gran recuerdo de ese porque además el proyecto no tenía los objetivos no eran curriculares como tales. O sea, el objetivo era crear buen clima en clase, crear cohesión, crear ambiente de grupo, porque la clase comenzó, era un quinto de primaria y comenzó, no, había grupos muy separados entre ellos, no había química, y bueno, a veces las cosas no hay que forzarlas, ¿no? Pero Ya. sí es cierto que nos hacía falta trabajar un poquito eso, cohesión, ¿no? Y sentirnos un poquito más una piña. Y el proyecto lo diseñé pensando simplemente en eso, pero se convirtió en algo gigante. O sea, me encantó porque hice grupos muy diversos en los que había niños que entre sí pues parecía que no había mucho feeling, pero cada uno durante 2 semanas custodiaba una gema, cada grupo custodiaba una gema. Y bueno, los retos y las misiones que tenían que cumplir para salvaguardar cada una de sus gemas, cada gema además tenía misiones muy diferentes, era una pasada. Yo recuerdo, por ejemplo, la gema del poder otorgaba al grupo que la poseía durante esas 2 semanas la capacidad de ayudar a potenciar el poder de las otras gemas, es decir, ayudar a los otros grupos a cumplir sus propias misiones. O sea, era algo de lo más generoso, ¿no? Y los veía volcándose con los demás grupos y, bueno, no sé, fue espectacular. Ese lo guardo con un cariño tremendo. Fueron 3 meses, además, un proyecto bastante larguito y fue espectacular. Yo se lo guardo con mucho cariño. Y además eso, sacó mi lado más friki cuando estaban en el máximo apogeo el cine de los la saga de las Vengadores. películas Marvel, de los Vengadores, claro. Los niños se creían que sabían del tema, lo que no sabían es que tenían un profe que ya en los 80 era experto en el tema. Y claro, fueron a dar con el maestro de Marvel. Y sí, me acuerdo de aquello, fue brutal. Y la chispa se me incendió porque estaba a principio del curso, moviéndome entre ellos, conociéndolos, era el primero o segundo día de curso, y escuché una conversación entre 2 de ellos y recuerdo perfectamente que Lucas le decía a Andrea, le hablaba del martillo de Thor. Y Andrea le corregía, y le decía, no, perdona, habla con propiedad, se llama Mjolnir. Y cuando, claro, cuando yo escuché eso, el corazón se me iba a salir. O sea, yo me enamoré De la en aquel emoción. momento. Claro, Sí, yo claro. decía, pero que tengo en mi clase, tengo una panda de frikis. O sea, ¿Qué estoy creando, no puedo ser más feliz. Entonces, claro, de repente yo llegué a casa y esto empezó a carburar y salió aquello, pero ya os digo, maravilloso. Me lo pasé muy bien. Pues que ahí cuando ya conectas varias pasiones con la parte de educación y el lado friki, que aquí tenemos mucho, y que mini vengadores por la clase, pues a raíz de esto, así Ramón, un poco más relacionado con la parte de ciencia ficción, etcétera, ¿personaje de Marvel favorito? Claro, a ver, igual ahora recibo un montón de unfollows, pero a ver. Pero, ¿no me vas a decir uno de DC? No, o sea, hay líneas rojas que no. Pero no. Es que yo soy muy de Thanos. ¡Ostras! Sí. Por O sea, el que eres personaje. villano, ¿eh? No, es que creo que Thanos es un gran incomprendido, hay Sí, que conocer la infancia de Thanos, y esto lo dejo aquí. Hay que conocer la infancia de Thanos, que también hay cómics de la infancia de Thanos, Sí. para saber por qué este tío llegó a donde llegó. Pero bueno, a mí me gusta el personaje en sí. De hecho, en mi casa, en el salón, que esto mi familia casi me mata cuando eso pasó, hay una escultura grandota de Thanos presidiendo el salón, ¡Ostras! con toma el ya. puño y... Sí. Queremos foto de Pero, eso, Ramón. pero bueno, si me voy... Vale. Pero si me voy al lado bueno, yo, por ejemplo, cuando se puso de moda Civil War, que, bueno, claro, en formato peli, por formato cómic fue mucho antes, ¿no? Pero en formato peli que empezó la gente a posicionarse, yo soy Iron Man. O sea, yo voy Iron a tope Man. con Tony Stark. Ah, mira.
Sí, Pero también hemos lloraste un visto, poquito en la última. Joder, ya. Sí, bueno, el Capi es muy Capi, ¿eh? Además, ahora no voy a Sí, hacer spoiler, pero con la serie es de verdad. Falcon and the Winter De Soldier, Falcon. el Capi es más Capi que nunca y lo echamos en falta, Joder. pero Iron Man, ojo, ¿eh? Yo Iron Man soy Iron siempre va a Man. estar ahí. Cuidado. digo que también los que hemos tenido suerte de estar en tus clases, que Patri y yo pudimos ir a verte y estar en una sesión ahí contigo, también vimos que tenías ahí a Hulk y los alumnos también te comparaban Sí, mucho con Hulk, ¿verdad? sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que eso ha sido algo como casi, que yo, ha sido sin querer, porque o sea, hace muchos años, algunos alumnos empezaron a decir que a mí me gustaba Hulk. Y entonces, pues, me hacían regalitos, me dibujaban a Hulk, me pintaban a Hulk con perilla, con el pelo rapado como el profe Ramón, ponían profe Hulk, hacían cosas así. Y se fue creando una montaña de todo eso y me gusta mucho Hulk. No es mi favorito, pero me gusta mucho Hulk. Pero se fue creando una montaña y tengo, pues, regalos de alumnos, ¿eh? Tengo 36 figuras diferentes de Hulk en clase. Madre mía. Madre mía. Es un museo de Hulk. De todos Yo los ahora mismo, regalos, ¿eh? Madre mía. ahora mismo como tendría que estar todos los días desinfectando y pasando el pañito, las tengo guardadas en el armario. Sí, porque si no. Pero normalmente cuando no hay pandemia, tengo un museo de Hulk en clase que mola mucho. Y un padre el padre de un alumno, que es escultor, estoy hablando de hace por lo menos 10 años, ¿eh? O sea, fijaros, eso ya es mucha tela. Me hizo una escultura a tamaño real, que era un profe Ramón, pero hulkizado, y fue la Madre mía. repera. Solo ha sobrevivido el torso superior, las piernas murieron porque era de escayola. Y claro, una figura de escayola durante tantos años en una clase con niños es peligroso. Claro. Pero allí está el torso superior y es guay, ¿eh? Es el profe Ramón en plan Hulk, pero moló mucho. Entonces, bueno, se ha creado ahí ese rollo que a mí me flipa, me encanta. Y de vez en cuando, pues, algún niño se deja caer con un llaverito, con cualquier historia de Hulk que a mí me flipa, Eso la verdad. mola mucho. Genial. Y bueno, y es un superhéroe que mola mucho, Hulk, ¿no? Además, Sí, la sí, evolución, ¿no? De lo brutote de que empezó personaje. y cómo poco a poco va evolucionando. Y, en fin, es una historia también muy chula. Pues sí. La verdad que todo lo que sueles hacer en tu clase es muy chulo y hemos visto que siempre has tenido un alumnado muy, muy motivado, que además, como bien dices, trabajas esa cohesión en grupo y también eres un profe que le gusta trabajar mucho las emociones, que son necesarias. Entonces, nos gustaría saber, porque claro, no hemos hablado casi contigo en este periodo, ¿cómo trabajaban las emociones en el confinamiento ahora? Porque si era duro para nosotros, que de hecho algún tuit he visto que pones, hoy es un lunes duro, un abrazo para todos. Creo que con el alumnado era igual, ¿no? ¿Qué estrategias usabas con el alumnado? Aparte del diario, ¿hacías algo en especial? ¿Hablabas con ellos? ¿Cómo lo hacías? Sí, era algo que me preocupaba mucho, ¿eh? Porque además desde el primer día una de las cosas que me quitó el sueño literalmente fue el cómo llegar a ellos, ¿no? El cómo hacer ese acompañamiento que normalmente hacemos en el día a día en clase, presencialmente, porque en clase cuando ves una cara rara, cuando ves un gesto raro, cuando ves una reacción que no te Enseguida. esperas, ya estás ahí, ¿no? Ya estás ahí y ya puedes abordarlo y puedes hablar y puedes actuar. Pero claro, a mí me preocupaba mucho eso y conforme iban pasando los días me preocupaba mucho cómo se sentían ellos en casa, ¿no? Y evidentemente estaban con su familia, no podían estar con nadie mejor, por supuesto, pero muchas veces, y sobre todo ya los más mayores, porque ya llevo yo 4 años, 5 años con este ya en quinto y sexto de primaria, pues ellos, es verdad que incluso a veces se sueltan y cuentan cosas que no cuentan en casa o no cuentan a sus padres. Y a mí esa complicidad, ese acompañamiento que hacemos con ellos, el hecho de no poder hacerlo me preocupaba mucho. Entonces, bueno, las videollamadas de Teams nos sirvieron muchísimo porque ellos encontraron ahí un canal, tanto las clases que hacíamos online, que muchas veces se convertían en una charla entre compañeros que en una clase, pero después muchas charlas individuales, muchas videollamadas con muchos de ellos, que muchos además llamaban agobiados y muchos han llorado y
y me han contado sus miedos, sus historias y entonces, bueno, pues al final ha sido un poco así, muchas videollamadas de Teams. Me gustaba ponerle, por ejemplo, un mensajito por la mañana, un pequeño vídeo por las mañanas con un buenos días, con alguna frase así chula, de buen rollo para intentar quitarle hierro a todo lo que estábamos viviendo. Y se levantaban todos los días con ese vídeo y ya se iban conectando y creo que eso a mí me ha ayudado mucho y a mí también me ha servido en lo personal el hecho de despertarme por las mañanas, conectarme al ordenador y muchas veces ellos llegaban antes que yo y ya tenía 3 o 4 buenos días con mucho cariño y yo creo que el acompañamiento ha sido mutuo, pero sí, eso me preocupó y tuve dos alumnos, un chico y una chica que no conseguían conectarse porque en una casa no había, no había wifi y en la otra no había dispositivos y cuando lo consiguieron ya fue pues por mayo, por ahí, consiguieron un portátil, en fin. Fue duro, entonces con ellos llamadas telefónicas. Por la tarde cogía un ratito, llamaba, hablaba con ellos y aparte de los aspectos académicos, después terminábamos hablando de otras muchas cosas y a mí eso la verdad es que me gustó. Yo siempre diré que no estará reconocido jamás la labor que los docentes han realizado en el confinamiento, porque ha sido un trabajo brutal. Ha sido un trabajo brutal. Yo lo recuerdo como pues 24 horas, era no parar. Y bueno, yo siempre estaré agradecido a todos los docentes por lo que ha sido el trabajo que hicieron en confinamiento. Totalmente, Total. y lo que queda por seguir trabajando al final, porque claro, de repente ahora te plantan estos escenarios, tienes que hacer estas formaciones, estos aprendizajes y claro, a muchos profes, seguramente a muchos docentes les habrá pillado sin herramientas, sin Bueno, sí, posibilidades, y ha sí. sido, ¿no?, ese aprendizaje ahí de golpe. Pero bueno, es una pena que haya tenido que ser con una pandemia, ¿no, Ramón? Pero por lo menos se va Sí, sentando un poco esa parte sí, es verdad. integradora que también hace la tecnología. Es cierto que la tecnología llegó de la peor manera, porque llegó de la peor manera. Porque de un día para Sí. otro todo el mundo tenía que estar enganchado a la tecnología porque no había Tal otra. cual. O sea, no No había otra quedaba otra. manera de llegar, y además no de llegar a todos, de llegar a casi A los todos. que podían, claro. Claro, no había otra manera que la tecnología. Al final se quedó en eso, ¿no? Y ya, como decíamos antes, incluso al que no le gusta, al final ha tenido que estar metido aquí Y hacer algo, eso es. y nos hemos hecho expertos, entre comillas, en un año, ¿no? Y bueno, no es la mejor manera, ni mucho menos, y Ya, todavía falta mucho porque la tecnología tiene que llegar a muchos hogares y tiene que llegar a los colegios, que no termina de llegar. Pero bueno, es un camino que hemos abierto y que hay que hacer las cosas bien, pero oye, que si ha llegado, creo que es el momento de intentar apostar por ella y claro, quedarnos con a lo bueno, continuar. ¿no? Y bueno, si nos ha pillado el tsunami, porque ha sido un tsunami, pues ahora pues intentar coger la tabla y surfear como podamos y aguantar. Yo creo que tenemos que intentar que ya que ha Mantenerse, llegado, eso es. sí, como podamos, sobre todo con recursos, que tienen que llegar recursos, ¿no? Y formación. Sí, sin duda. Pero sí, mantenernos porque la tecnología nos abre muchas puertas. Sin duda, sin duda. Ramón, Pues eso nos es. preguntaba Mestre Música, que estaba por aquí por el chat. Bueno, hablábamos de las emociones en el confinamiento y tal. No sé si durante el tiempo de pandemia, ya una vez llegado a las clases, si apostarías por la inclusión de indicadores emocionales a la hora de evaluar o básicamente pues lo harías de otra forma. ¿Cómo lo harías? Uf, a ver, a ver. Yo hablo como profe de primaria, ¿eh? Em, yo voy a ser muy sincera, a mí el sistema de evaluación actual a mí me sobra. A mí el boletín de notas no me gusta nada, porque es bastante injusto y es bastante frío. Y yo siempre diré que un niño durante 3 meses, durante un curso entero, es capaz de hacer tantas cosas, de aprender tantas cosas, de ganar tanto que un número jamás va a resumir eso. Entonces, partiendo de ahí, a mí la evaluación, no, bueno, igual no me sobra, pero es insuficiente. Yo creo que la evaluación en sí suspende.
y habría que darle una vuelta de tuerca a todo eso. En cuanto a lo otro, yo, claro, es que hay cosas que cuesta mucho trabajo evaluar porque son intangibles, ¿no? O sea, no lo sé, es muy complicado. Yo en una evaluación sí que creo que tenemos que abrirle las puertas a ellos. Eso sí lo tengo clarísimo, que en la evaluación el alumnado tiene mucho que decir y muchas veces el alumnado es mero espectador de la evaluación. Vamos, y muchas veces el alumnado es mero espectador de todo el curso. Y creo que el alumnado tiene mucho que decir en la evaluación. Y es muy fácil a día de hoy proponerles cualquier tipo de autoevaluación, hacerle una sencillita rúbrica, cualquier diana de evaluación, cualquier instrumento que nos ayude a recabar la información, a recabar qué opinan ellos del trimestre, cómo se ven ellos a sí mismos, dónde creen que han llegado, cómo ven a sus compañeros, cómo ven a su profesor, cómo ven las diferentes asignaturas. Ellos también tienen mucho que aportar y creo que es muy importante abrirles a ellos las puertas de la evaluación. Eso sí lo tengo clarísimo, ¿eh? Y además, a nosotros como docentes nos pueden aportar una información muy rica para mejorar en nuestra labor. Sí, yo creo que sí, esa parte hay que, bueno, ahora anunciaban, ¿no? Que iba a haber cambios también en ese sentido de más competencial, etcétera, pero bueno, tampoco nos hacemos muchas ilusiones porque es algo que se va comentando cada cambio y a ver lo que van trayendo. Entonces, yo creo que Claro, por desgracia es que es una pena. por muy buena que fuese, que igual no es el caso, pero por muy buena que fuese una nueva ley de educación, por desgracia es que siempre vienen ya con fecha de caducidad. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que a la educación no se la trata con la dignidad y con la importancia que merece. Y necesitamos de una vez que apostemos por lo importante. Y lo importante es la salud y lo importante es la educación, porque de eso se nutre todo lo demás. Y o se ponen de acuerdo y se dejan ya de tonterías, los que se tienen que dejar de tonterías, y apuestan por un pacto de Estado y blindan la educación y tenemos un sistema educativo con garantías para muchos años, o al final seguiremos mareando la perdiz una y otra vez. Totalmente. Ahí lo hemos comentado en varios programas y es que eso no puede ser. Y por más que eso al final es también de agradecer y lo importante, lo de que cada maestro, cada profe haga en su clase poquito a poco, tiene que haber un consenso y un cambio a nivel global para que podamos ir hacia el mismo sitio todos, ¿no? Que al final es el objetivo. Un poco a raíz, Ramón, no sé si Víctor ahora quería hacer la parte para conocer un poquito más al profe Ramón y lo de las otras notas. Sí, bueno, teníamos ahí un par de preguntitas y es que has dicho algo muy, muy interesante, que a ti los boletines que no es lo único que tienes en cuenta. Entonces, hubo algo que se hizo muy famoso de ti, que yo recuerdo que estaba una vez a las 7 de la mañana viajando a Extremadura y te vi por la tele poniendo las otras notas de Ramón. Entonces, para los que no están aquí, o sea, los que no lo conocen, que están viéndonos, ¿qué es eso de las otras notas? Cuéntale un poco desde el creador de esta vivencia. Pues llegó de esta misma reflexión, llegó de que cuando yo les entregaba el boletín de notas a mi alumnado, yo no me sentía bien del todo, yo sentía que les fallaba de alguna manera porque al final, por muy generoso que yo intentase ser en las observaciones, que intentaba ser siempre generoso e intentaba dejar mucha información ahí, al final ellos se iban al número, ellos se iban al notable, al bien, al sobresaliente y no veían más allá porque desde pequeñitos pues se han acostumbrado a que esto funciona así, ¿no? Y ya está. Y claro, no sabía yo de qué manera hacer que esa información que yo le quería trasladar más allá de las notas llegase a sus ojos y la tuviesen y además la entendiesen como algo importante, porque si ellos leen las observaciones y las familias a lo mejor te lo agradecían y los niños, gracias, profe, pero claro, ellos al final se quedan con las notas, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera hacerles entender que eso que yo les ponía en las observaciones era igual de importante o más quizás que esas notas que tenían, ¿no? Pues convirtiéndolas en notas. Y al final eso es lo que dice, convertir esas observaciones que yo intentaba que fuesen importantes para ellos y que yo quería que viesen que eso era muy importante, transformarlas en notas.
Y entonces, si al final de ese pequeño comentario le ponías el sobresaliente, pues yo decía, ostras, un momento, ¿en qué he sacado yo sobresaliente? Y entonces sí le echaban cuenta de eso y se daban cuenta que era importante. Y fue un pequeño acto de rebeldía también, ¿no? Fue decir, mira, pues si hay un boletín de notas en el que hay una ristra de bien, de suficientes, de sobresalientes, pues yo voy a crear un boletín de notas exactamente igual con una ristra solo de sobresalientes. Porque lo que quiero es buscar esas cualidades que tiene cada uno de ellos en las que son sobresalientes. Y os puedo asegurar que nuestros niños tienen muchas cualidades que muchas veces pasan desapercibidas, que muchas veces en el currículo educativo no hay tiempo ni lugar para que las fomenten ni para que las pongan en relieve. Y al final fue un poquito esto. Y fue, bueno, en el cole tuvo una gran acogida, entre las familias tuvo una gran acogida, los niños fue un pelotazo porque a ellos les encantó ver eso, les encantó ese boletín de las otras notas que con el mismo sello que el otro, con la misma firma del tutor que el otro y al final pues se dieron cuenta que era igual de importante. Yo no voy a decir que sean más, ¿vale? Pero se dieron cuenta que era más importante y al final es poner en el sitio que merecen todas estas cualidades que tienen ellos y ellos necesitan saber que tienen muchas otras cosas más allá de las notas que puedan sacar, porque al final, yo sé que esto es, al final es lo de siempre, ¿no? Pero el niño que va a casa con 4 o 5 sobresalientes va muy contento, pero a lo mejor hay alguien que ha currado mucho más y lo lleva todo sufi, ¿no? Por los pelos, pero ha currado más. Y porque por lo que sea le cuesta mucho más o porque en casa no tiene la ayuda que necesita o porque el contexto, la realidad que está viviendo es muy dura y hay muchas variables ahí. Entonces, claro, cuando un niño se le ocurra tanto, cuando una niña echa tantas horas incluso fuera del cole, cuando ponen tanto esfuerzo para hacer algo y a casa se llevan el sufi pelado, a mí me duele en el alma. Y bueno, por compensar un poquito eso van las otras notas. Y ahí van una ristra de sobresalientes que no es ninguna invención, que no es ninguna tontería, que son cualidades que ellos tienen de verdad. Claro, y ahí, así por curiosidad, ellos llegan a entender que esas otras notas también son importantes, porque muchas veces vivimos en un mundo tan de números, tan de ponernos qué bueno eres, un 10 o un 0, que a lo mejor esas otras partes, esas otras cualidades, ellos no las consideran importantes, ¿no? Por el tipo de mundo tan consumista o tan de la inmediatez, etcétera, que vivimos también. Entonces, ¿trabajas también con ellos que esas otras notas para ellos tienen que ser también muy importantes? Pues fíjate hasta qué punto lo han entendido que son ellos los que ahora me piden los retos. O sea, ellos me dicen, profe, quiero empezar a dibujar, me encanta dibujar, quiero empezar a dibujar manga, como tuve a Elena, por ejemplo, hace un par de años, y le encantaba dibujar, pero se le daba regular. Y ella me decía, yo quiero dibujar manga, me encantan quiero ser una buena dibujante de manga, y nos propusimos hacerlo. Y a base de tutoriales, algún curso al que sus padres la apuntaron, pues durante todo el curso, fue trabajando y me iba trayendo dibujos, iba haciendo pequeños cómics que se fabricaba ya sola en casa, abrió un blog. Pues al final del curso tuvo su sobresaliente en dibujante de manga. Y fue algo que ella buscó desde septiembre y que se fue currando durante todo el curso, Y ahora es flipante ver cómo dibuja Elena. No, pues eso, y seguramente fue a raíz de ese descubrimiento, ¿no? Que le hiciste tú también ver como maestro en ese momento. Yo creo que maestro, aquí hilándolo un poco también como esa parte friki, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y los maestros yo creo que tenemos mucho poder en ese sentido a la hora de trabajar, de conectar con los alumnos. Entonces, esta parte también de, ahora no tanto a los alumnos, Ramos, sino a esta conexión también que tienes con muchos otros maestros en tus redes, en tu día a día. ¿Cómo te cambió esta parte? Porque claro, fue al final, ¿sabes? Han visto aquí los profes que saliste por la tele, fue un boom, yo creo que tan mediático esa parte que a ti como maestro el gran poder que tenemos también a la hora de compartir, ¿no? Ahora se lleva mucho lo de influenciar, ¿no? O inspirar a otros docentes. Esta parte también, ¿cómo te llena o cómo te ha cambiado también a raíz de esa experiencia?
Pues, a ver, al principio sí es verdad que fue un boom incluso para mí. El tema de publicarlo en redes sociales fue eso, fue también parte de este intento de puñetazo encima de la mesa, ¿no? De este golpe de rebeldía, de intentar decir que las cosas sí se pueden hacer de manera diferente, ¿no? Y fue un pequeño boom, porque en aquella época sí es verdad que, bueno, yo ya tenía algunos seguidores, ¿no? En redes y tal, porque ya participaba en muchos congresos, hacía muchas formaciones. Pero bueno, a mí también me pilló de sorpresa. Evidentemente no esperaba que esto fuese a tener la repercusión que tuvo, y yo recuerdo además que fue justo antes de una Semana Santa y me pegué toda la Semana Santa de plató en plató, de radio en radio, y, y fue bueno, fue abrumador un poquito. Yo desconecté el móvil un día entero, tuve 24 horas el móvil apagado, de verdad, lo digo de verdad, durante esa Semana Normal. Santa. Fue abrumador, pero por otro lado sí es cierto que ahí se generó algo muy bonito, el hecho de que mucha gente de repente pues llegó, vio que había un profe que hablaba de cosas del cole, sin más, un maestro como otro cualquiera, y hablaba de cosas pues muy cotidianas para nosotros, ¿no? Y a partir de ahí se generaron vínculos muy bonitos. Yo ahora con las redes pues tengo una relación muy especial porque me comunico con muchos compañeros, incluso con mucha gente que no es ni del gremio, no es ni trabaja en educación, pero que le gusta, que se ve reflejado, que quiere compartir cosas, que intercambia impresiones, y al final se ha convertido en algo muy bonito, y además de que recibo mucho cariño, porque es cierto que recibo mucho cariño, y jamás entenderé, porque yo, como digo, soy un maestro más, sin más historia. Yo lo que vengo a hacer a Twitter o a Instagram es contar mis cosas de cole como hacen miles de docentes, ¿no? Y bueno, no sé, ha tocado así, y yo estoy agradecido porque, ya te digo, recibo mucho cariño, estoy aprendiendo muchísimo, contactas con tanta gente diferente Eso es muy que te bueno. aporta, claro, te aporta tantas visiones diferentes que al final aprendo muchísimo, y yo sé que soy mejor docente desde que ocurrió todo esto porque estoy aprendiendo mucho. Las redes sociales también tienen su lado Sí, oscuro, ¿no? Eso es así, ¿no? Y siempre estás expuesto a siempre, que siempre. alguien te quiera hacer daño. Y bueno, esa gente siempre va a estar ahí. Y los hay que lo consiguen, por desgracia, porque la gente sabe dónde hacer Ya. daño. Pero bueno, Y somos oye, humanos. eso es una gota en el océano. Lo que pasa que a veces esas gotas duelen, ¿eh? Pero que va, yo estoy muy agradecido, y las redes sociales a mí pues me han dado la oportunidad de conectar con miles de docentes diferentes, además de todo el mundo, y eso es un aprendizaje que yo me llevo sin duda alguna. Yo siempre diré que tengo dos claustros, el de mi Eso cole es y el verdad. de las redes, pero así tal cual, ¿eh? O sea, que Sí, intercambio es que impresiones es muchas real. Sí, veces, sí. sí, sí, Y y intercambio impresiones con muchos, y ya os digo, aprendo muchísimo, muchísimo. sí, la verdad, Ramón, que antes de que fueras famoso, por decirlo así, siempre dedicabas un tiempo a las personas que te preguntaban por mensaje directo, porque yo me acuerdo que hablaba contigo antes de todo esto, pero es que lo bueno es que después de todo esto sigue siendo igual o incluso más involucrado todavía. Entonces, nos gustaría saber más o menos cuánto tiempo le dedicas al día a Twitter o al blog o a las redes sociales, porque es verdad que luego es como parte de nosotros. Entonces, un poco, cuéntanos, ¿cuánto tiempo le dedicas? Porque Pues es un mira, trabajo. no tengo un tiempo estipulado, porque sí es cierto que desde el primer día, incluso antes de que ocurriese todo este boom, yo he tenido siempre muy claro que las redes sociales son un complemento a mi vida, y jamás van a ser mi vida. Entonces, bueno, yo tengo muy claro que las redes sociales, bueno, pues sí, tienen que ocupar, se han convertido en un lugar que tiene que ocupar tiempo en mi vida profesional, porque además yo prácticamente de todo de lo que hablo es de mi vida profesional, aunque a veces en esta profesión lo personal y lo profesional van muy de la mano. Pero no creas que yo le dedico tampoco mucho tiempo, o sea, no estoy con el móvil en la mano todo el día, ni mucho menos. O sea, tengo muchos ratos de desconexión, disfruto mucho de mis hijos, que tengo 3 hijos con los que disfruto muchísimo, a los que le dedico mucho tiempo, porque bueno, son mi pasión, evidentemente. Con ellos, además, dejo de ser profe, quiero ser papá, Tendrás un lado y friki también, ¿no, Ramón?
Pues ¿O no? mira, sí, sí, sí. De hecho, a los frikis se le hace poco a poco, así que yo estoy ahí puliendo los diamantes en bruto un poquito cada día, ¿no? Y Poquito sí, a poco. sí, mi hijo que tiene 11 años ya, el mayor, creó una encuesta y en su cole creó una encuesta sobre Team Kong o Team Godzilla Bueno, y, pero participó todo el mundo, o sea, involucró a todo el alumnado de toda la etapa ostras. de primaria, a todos los profes, sí, llegó con un montón de firmas, porque además firmaban, sí, sí. O sea, ¿tú de qué equipo eres? Yo con Sila, pues firma aquí. Así que, bueno, haciendo a un friki poco a poco, sí, sí. Ya Eso está dicen por el currársela chat desde chiquitito. que quién ganó la encuesta. A ver, claro, es que yo metí la pata porque a mí no me preguntó, pero yo le di mi opinión. Y claro, Ostras. yo soy Team Godzilla, yo soy Godzilla. Porque, porque, bueno, porque es evidentemente que Godzilla es el rey de los monstruos, esto es indiscutible. Eso es Entonces, así. claro, no, eso es así. Y bueno, Kong nos cae bien, es majete y tal, pero no es Godzilla. Entonces, bueno, yo le di mi opinión esa mañana que él iba a iniciar la encuesta, entonces, claro, él ya iba un poco influenciado. Me di cuenta que no lo ¿Qué hice bien, pero aceptó? fue sin querer, fue sin querer. Entonces, bueno, yo me lo imagino preguntando también después en su cole, y igual alguno que otro le animó a cambiar el voto. Me parto. Pues estas cosas yo creo que, claro, el poder conectar, al final hablamos mucho, ¿no? Con esos intereses de nuestros alumnos, de los hijos también con la parte más educativa, aquí lo hemos hablado muchísimo. Y hablando un poco también de esos niños futuros maestros también, nos gustaría aquí preguntarte, Ramón, con la parte de pues esos alumnos que están formando, ¿no? Y que tú también eres docente en la universidad. Eh, ¿Qué le dirías a ese futuro alumno que va a salir o que dentro de nada, de muy poquitos, va a afrontar estar en un aula, etcétera? ¿Qué consejo le darías a este alumno que está a puntito de entrar en un aula? Bueno, yo lo primero que les digo es que paciencia, que tengan mucha paciencia. Que yo fui el primero que cuando pisé por primera vez un aula, siendo profe ya, cometí el error de creer que me iba a dar tiempo de hacerlo todo en un par de días. Y yo recuerdo que llegué el primer día con ganas de hacerlo todo y quería Todo. hacer mil cosas y claro, cuando me di cuenta eran las 2 y no me ha dado tiempo a hacer prácticamente nada. Y bueno, paciencia, hay que tener mucha paciencia con los críos pequeñajos, sobre todo mucha, Sí. mucha, mucha paciencia porque eso te va a dar No correr. años de salud también. Y sobre todo eso, mucha paciencia, pero también me gusta darle muchas dosis de realidad, porque Ujú. creo que en la universidad muchas veces falta la visión, ¿no? Más real, más de a pie de aula. Y muchas veces ellos, los alumnos, demandan eso, un poquito más de realidad de aula. Entonces, yo les intento dar mucha realidad. Les intento hacer entender que un cole no tiene nada que ver con el cole de la esquina. O sea, es que hay coles que están separados por 200 metros y uno tiene una realidad que es completamente diferente a la del otro. Entonces, al final es llegar a un cole significa estudiar muy bien el contexto, la realidad en la que está, cuál es la vida que tiene su alumnado cuando salen del cole, en fin, al final eh, se- comprende estudiar muchas cosas, saber muy bien dónde estás y a partir de ahí empezar a funcionar con ellos, ¿no? Pero sobre todo, yo mucha paciencia y que lo disfruten. Que al final esta profesión es cierto que es muy dura, ¿eh? Porque es una Sí, profesión que desgasta mucho, sí, muchísimo, porque los viernes terminas arrastrándote literalmente, un pero montón. es Te da muy mucho dura, también, ¿no? incluso sí, emocionalmente también es muy dura, te exige mucho, es muy difícil desconectar porque llegas a casa y Claro. quieres desconectar y a lo mejor estás viendo una serie, estás viendo una peli, estás leyendo Se un te cómic ocurre algo. y estás con el run run porque te has quedado preocupado porque una niña ha tenido cualquier historia, que un niño no ha encajado bien la explicación que has hecho, en fin. Y al final es complicado desconectar de todo esto, Ya. pero es una profesión que se disfruta muchísimo, muchísimo. Compensa, siempre compensa. Así que yo siempre les digo eso, que estén dispuestos a darlo todo, a luchar mucho por su alumnado y a disfrutarla, que hay que disfrutarla.
Sí, eso es lo importante. Si disfrutas de tu trabajo, se dice que ya no vuelves a trabajar, ¿no? Es algo así, pero bueno, lo malo, como dices, o lo bueno de ser docente, que siempre estás con ello en la cabeza. Y ya nos has contado que llevas una gran experiencia de 20 años dando clases. Entonces nos gustaría que nos pudieras contar alguna historia, a lo mejor de si te has reencontrado con algún alumno o alumna que hayas dado tu clase y que nos digas un poco cómo te recuerdan. ¿Sabes si alguno ha sido profesor o no? A mí me pareció ver un tuit de algo que en alguno has influido un poquito. Cuéntanos, cuéntanos. Pues he tenido alguna historia de esas. La última que he vivido el final ha sido muy trágico y muy triste, pero yo os la voy a contar porque eh, hace muchos años yo tuve un primero y segundo de primaria en el que, en el que tuve bueno, un montón de niños y una de ellas era Marina. Y tuvimos esos dos cursos juntos. Marina ya en aquella época luchaba todos los días contra una enfermedad muy dura. Y recuerdo que desde chiquitita ya pues iba siempre luchando contra esto, pero con una energía y una positividad que alucinas. Y bueno, pasaron los años, seguíamos en contacto, coincidimos en alguna otra asignatura. Cuando ya era ya más mayor, yo le daba a lo mejor alguna asignatura suelta. Seguimos con el contacto. Después se fue al instituto, hizo su secundaria. En bachillerato volvió a retomar contacto conmigo. Vino algunas veces al cole a visitarme, a hacerme preguntas porque quería estudiar magisterio, quería ser maestra, quería ser como su profe Ramón. Y, y me contaba pues eso, ¿no? Que había sido una gran inspiración, que ella quería ser maestra, que quería vivir en la clase lo que ella, quería hacerle vivir a sus alumnos lo que ella vivió conmigo cuando fue mi alumna. Y fue algo precioso y pues en plena carrera, llevaba 2 añitos estudiando la carrera y hace poco nos dejó. Hace poco Joder. la enfermedad venció y se nos la llevó, pero recuerdo eso, recuerdo las palabras que ella me decía, las veces que hemos hablado, la gran referencia que ella decía que yo era para ella, y al final es ella una gran referencia para mí, Sí. porque la actitud vital, la manera con la que ella afrontó su vida, con las ganas, con la alegría, y bueno, fue muy bonito y bueno, de aquí un recuerdo para ella, evidentemente. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es una profesión que te da tanto, ¿no? Que te da tanto con tan poquito que la verdad que es vocación, es pasión y conectar, la oportunidad de conectar tanto con esos alumnos que te devuelven tanto en el día a día, yo creo que es por lo que nos levantamos todos los días. En nuestro caso también todo lo que nos dan los profes también de vuelta. Es una profesión súper agradecida y bueno, desde aquí también nos animamos a ese pequeño recuerdo A que veces, seguro que no tendrás. a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto Sí, podemos influenciar a nuestro podemos alumnado, ¿eh? ayudar. Ujú. Sobre todo los más pequeñajos, es que nos están observando y estudiando constantemente, imitan nuestros gestos, nuestra forma de hablar. Referentes. Ujú. Somos un espejo en el que se miran para muchas cosas. Yo siempre digo que cuando se miren en este espejo, tengo que reflexionar muy bien qué imagen quiero que vean en mí, ¿no? Claro. Y eso es algo con lo que siempre voy por delante y jamás se me va de la cabeza el pensar que en cualquier momento, en cualquier circunstancia que estoy en el cole, puede haber algún alumno mirándote con lupa, estudiándote y bueno, tenemos que también aprender a ser un ejemplo para ellos. Totalmente, un ejemplo tanto dentro, fuera, en cualquier situación y más dentro del aula. Un poco ya, Ramón, que bueno, son ya las 8, ya se me ha pasado el Ah, bueno, ratito volando. Buah, Volando. Así, vamos, que hemos estado súper súper a gusto y ya, bueno, para ir cerrando un poquito ya de última reflexión, seguramente si te preguntase qué diferencias hay entre ese profe Ramón que hace 20 años empezaba en el cole y ahora habría muchas, pero me gustaría más ir a la parte de el pre-post pandemia, porque seguramente a nivel también de profe, a nivel también personal, nos ha cambiado mucho, ¿no? Esta situación. ¿Cómo crees que te ha cambiado a ti también estas situaciones que desafortunadamente nos ha tocado
vivir. ¿Cómo ha cambiado a ese maestro Ramón antes o durante la pandemia? Pues mira, en la pandemia yo lo pasé mal en lo personal, yo creo que como todos, ¿no? Como todo. Hemos vivido todos momentos muy duros, los seguimos viviendo, por desgracia. Sí. Yo creo que todos en algún momento hemos decaído, hemos llorado bueno, y ha sido duro, ¿no? Yo siempre he creído que era un profe al que le gustaba darle importancia a los pequeños detalles, a los momentos importantes que a lo mejor por las prisas del currículo, por el día a día de las clases, no llegamos a darle la importancia que se merecen. Y yo creo que he vuelto de este confinamiento, de esta pandemia, más reforzado en ese sentido y ahora no escatimo tiempo en tratar cosas importantes en clase. Hay veces que hay que seguir el currículum, evidentemente, pero hay veces que si hay que parar el mundo se para porque antes están las personas, antes que todo lo demás están las personas. Y yo estoy en clase con 26 personas que son importantísimas y cuando ellos necesitan comunicar algo, cuando ellos necesitan hablar algo, cuando ellos necesitan algo de mi atención, yo voy a estar ahí siempre y lo demás puede esperar segurísimo. Eso siempre. Yo creo que hay cosas que seguramente se puedan dejar a un lado y atender realmente a esos momentos importantes que seguramente la pandemia nos haya servido también a los profes para darnos cuenta de aún más todavía de esas cosas importantes, que esa parte emocional, sentimental que tú trabajas muchísimo con tus alumnos. Tenemos que cuidarnos mucho, ¿eh? Tenemos que cuidarnos Y mucho cuidarnos mucho. y ser muy conscientes de que estamos todos en un estado emocional delicadito y tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que preocuparnos mucho unos de otros, tenemos que estar muy atentos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras del cole, a nuestros niños y niñas, a nuestro alumnado. Tenemos que estar atentos a todo eso porque hay detalles que se nos pueden escapar si no estamos atentos y creo que todos nos merecemos que haya alguien ahí que nos escuche o que nos dé una palmadita si la necesitamos. Pues sí, la verdad que a veces estamos solos ante el peligro, como se dice, ¿no? Y al final los que tenemos que estar fuertes, pues somos nosotros y darle todo ese apoyo. Así que nada, profe Ramón, ya finalmente quería hacerte la última pregunta y es si te ha gustado la experiencia de estar con nosotros esta tarde, si repetirías. Cuéntanos, ¿qué tal te has sentido? Me ha encantado. La verdad es que me ha gustado mucho venir sin ningún tipo de guión porque también porque, claro, os conozco, ¿eh? También. Eso Y ayuda, ¿eh? sabía que igual no me la ibais a liar mucho, pero la verdad es que me ha encantado esto de venir aquí sin guión y charlar y tranquilamente, me ha estado súper a gusto y se me ha pasado volando. Lo decíais ustedes antes, pero se me ha pasado esta hora volando y he estado muy a gusto. Total. Me encanta el formato, creo que es súper ameno, es súper entretenido y nada, adelante, os animo a seguir, os doy las gracias por invitarme y cuando queráis repetimos, ¿eh? Bueno, Sí, muchas todavía gracias, tenemos Ramón. cosas ahí en el tintero que nos cuenten la historia Sí. de baloncesto y otras cosillas que sabemos por ahí, que teníamos apuntadas, pero bueno, no ha dado tiempo. Nos ha gustado muchísimo todo lo que has contado, súper interesante. Y la verdad que con muchísimas ganas de poder ir a verte a Sevilla y darte un abrazo. Ojalá pronto, ojalá pronto. Sí, yo creo que sí. Ya hace falta estos encuentros presenciales, así que yo creo que dentro de poquito se podrá hacer algo y nada, Ramón, seguiremos al pie del cañón, como se dice, darte las gracias siempre por ser tan agradecido, compartir tanto, porque lo han ido diciendo mucha gente por el chat, que a muchos les alegras las mañanas, las semanas con esos tuits de muchas veces que parece que no hace falta decirlo, pero hace falta decirlo, ¿no? Esos tweets más de cariño, de cercanía, de esos abrazos virtuales. Pues nada, aquí me tendréis siempre a vuestra disposición. Gracias a vosotros de verdad y agradecido por lo que estoy leyendo también en el chat, por todas estas Sí. muestras de cariño y nada, aquí seguiremos. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí por el chat, que han sido muchas personas, muchos conocidos
de esas comunidades más presenciales, pero también de las virtuales y nada, que da gusto escucharos a todos y nada, que nos seguiremos viendo prontito por aquí, ya os iremos anunciando el resto de cosillas, ¿no, Víctor y Patri, que tenemos planeadas para las siguientes semanas? Eso es, nada, muchísimas gracias, Ramón, por haber venido y nada, un placer escucharte, de verdad. Muchas gracias. Oye, me voy a despedir como me despido de mis alumnos todos los días, si me A ver, dejáis. a ver. Dale, dale. ¿Cómo te despides? Wakanda Forever. Ah, Bueno, Wakanda. Total. Eso es maravilloso. Pues nada, profes, desconectamos por aquí. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buena semana esta que comienza ahora mañana mismo. Así que un abrazo a todos y muchas gracias, Ramón. cuidaros mucho, profes. Adiós, adiós a todos. Chao, Gracias. chao.